Bien. Bueno, continuamos con el estudio del sistema nervioso y ahora caemos a un tema para muchos complicado. Recordemos que todos nuestros sistemas tienen un desarrollo embriológico y el sistema nervioso también, y es uno de los primeros que se empieza a desarrollar. Recuerden ustedes que inicia desde la tercera semana del desarrollo embriológico y además hay algunas anomalías que tienen que ver con el desarrollo del sistema nervioso. Recuerden que todo se da por sustancias señalizantes, por inducción, porque las células de una estructura inducen a que se forme otra, y eso poco a poco lo van a ir comprendiendo ustedes. El hecho de que muchas veces se le indique a una madre que está gestando que no puede tomarse radiografías, porque estas son radiaciones ionizantes, puede cambiar el medio ambiente en donde se están desarrollando los diferentes órganos y entonces causar una anomalía, causarla. Aunque hay otras anomalías que se producen, ya vienen que en el genoma de las personas, pues ya traen algún problema, alguno de los genes, y entonces pueden darse también genéticamente. Pero muchas anomalías podrían ser provocadas. Bueno, vamos a comenzar con la embriología del sistema nervioso. El objetivo principal es conocer algunos elementos y los acontecimientos que se suceden durante el desarrollo embriológico del sistema nervioso. Le vamos a poner más atención al sistema nervioso central porque es el más importante. Y la correlación que hay con algunas anomalías que ustedes probablemente han visto. Bueno, el sistema nervioso central, recuerden ustedes, bueno, disculpas porque creo que no veían una parte de la presentación. Bien, les mencionaba que el sistema nervioso lo podemos dividir en tres: sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. Lo ven más en fisiología. Nosotros nos vamos a preocupar un poco más del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso central. Bueno, todo arranca con un fenómeno que se conoce como neurulación. ¿En qué consiste la neurulación? Consiste en conformar un engrosamiento en el ectodermo que se conoce como placa neural. La placa neural le da origen al tubo neural. Entonces, la conformación del tubo neural también hace que por fuera quede una zona que son las crestas neurales. A todo eso se le conoce como neurulación. El tubo neural se va a encargar de formar el sistema nervioso central y las crestas neurales van a conformar el sistema nervioso periférico. Vamos a arrancar en la tercera semana del desarrollo embriológico. En esa semana es donde el ectodermo sufre un engrosamiento y conforma la placa neural. Luego, esta placa neural adquiere un surco que se llama surco neural. La encargada de que el ectodermo realmente se convierta en placa neural es la notocorda y el mesodermo paraxial. El mesodermo que está a la par de la notocorda o notocordio. Entonces actúa sobre el ectodermo suprayacente, el que está encima del notocordio,
Y aquí intervienen moléculas de señalización, que son principalmente el factor de crecimiento transformador y algunas proteínas morfogenéticas óseas. Tiene que ver todo esto para que la placa neural se conforme. Se forma la placa neural y luego el surco neural. Aquí lo tenemos. Vean ustedes acá el notocordio acá. Este que estoy señalando está en color rojo. Y luego el mesodermo que está a la par del notocordio, que es el mesodermo paraxial. Estos influyen en que el ectodermo, que solo el ectodermo podemos ver acá, sufra un engrosamiento que se conoce como placa neural. La placa neural después se pliega y al plegarse produce el surco neural. Poco a poco estas partes más superficiales se van acercando hasta conformar el tubo neural. Aquí al final no logran observar ustedes el tubo neural, pero ya tenemos el tubo completo con las crestas neurales. El tubo neural va a formar el sistema nervioso central y las crestas neurales se van a encargar de formar el sistema nervioso periférico. Veamos ahora la cuarta semana. Esa placa neural se formó en la cuarta semana, pero el tubo se empieza a conformar y se termina de conformar en la cuarta semana. En la cuarta semana del desarrollo embriológico. En el día 22 o 23 se inicia la conformación del tubo neural en la región en donde se encuentra el cuarto par de somitas. Cuando veamos otra diapositiva les voy a mostrar las somitas. Las somitas pertenecen al mesodermo, a la capa que está en medio del ectodermo y el endodermo. Y está a la par de la barra que se conoce como notocordio. Ahí se van a formar unos abultamientos, por decirlo así, del mesénquima que constituyen los somitas y se proyectan exteriormente, se ven desde fuera. Y entonces ahí se conforman varios pares, pero ahí donde está el cuarto par al sexto, ahí se empieza a conformar el tubo neural. Se fusionan los pliegues neurales en el quinto par de somitas. El proceso se da craneal y caudalmente. Eso quiere decir que se empieza a cerrar el tubo cranealmente y se cierra caudalmente. Así como cuando subimos un zipper nosotros, así se va cerrando el tubo cranealmente y se va cerrando caudalmente. La luz del tubo se convierte en el canal neural y en los ventrículos en una de las partes y las aberturas que hay, tanto cranealmente como caudal, les vamos a llamar neuroporos, neuroporo craneal y neuroporo caudal. Aquí tenemos, miren que cuando llegamos a la cuarta semana, lo que antes era un disco cilíndrico, ahora se ha alargado. Después tiene un plegamiento, como que tomáramos una tortilla que se ha alargado y la doblamos para formar un taco. Así se va a plegar todo el disco. Y aquí estamos viendo el ectodermo, sería porque aquí ven la línea primitiva ustedes. Y aquí ven todo el ectodermo. Esta es la placa neural. Y esa placa neural se empieza, aquí están los pares de somitas, cuarto, quinto y sexto. Se empieza a plegar a este nivel. Se empieza a cerrar cranealmente y se empieza a cerrar hacia la cola. Aquí tenemos avanzada ya la cuarta semana. Ya hay más somitas a la par del notocordio, que serían estas, las somitas. Y vemos cómo se va cerrando el tubo neural caudalmente y cranealmente. Aquí tendríamos el cuarto par de somitas. Todo lo que ocurre hacia la futura cabeza cranealmente desde el cuarto par de somitas va a ser el encéfalo y todo lo que ocurra del cuarto par de somitas hacia la cola va a ser la médula espinal. Aquí está el neuroporo posterior, se llama también,
o caudal, el neuroporo cefálico también se llama anterior o se llama rostral también. Los 2/3 craneales, entonces, 2/3 craneales al cuarto par de somitas van a formar el encéfalo o el cerebro. Y el tercio caudal, el otro tercio caudal al par de somitas va a formar la médula espinal. El neuroporo rostral se cierra al día 25, el neuroporo caudal se cierra hacia el día 27. Bueno, vamos a empezar con la médula espinal. Bueno, lo primero que mencionamos es que se forma el tubo neural, la parte caudal o la médula se forma del tubo neural, la parte que está caudal al cuarto par de somitas. Las paredes laterales aumentan de espesor. Si yo tengo un tubo acá, un tubo, le voy a llamar a esta parte ventral y a esta parte dorsal, y las paredes laterales están acá a los lados. Entonces las paredes laterales crecen mucho más, se desarrollan por crecimiento celular. Eso hace que se disminuya el canal neural. Al inicio solo tiene ese canal neural, solo tiene una capa de células que se conocen como neuroepitelio. Es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, del cual se originan todas las neuronas y toda la macroglia que vamos a encontrar en la médula espinal. Este es un corte embriológico. Bueno, aquí está la persona que hizo este precioso corte histológico de un embrión de ratón que tiene apenas 12 horas. Y ya podemos observar acá, podemos observar el tubo neural. El tubo neural lógicamente es un tubo alargado. Aquí está el notocordio que está debajo del tubo neural, es una barra sólida. Al principio tenía una cavidad, pero después se cierra. Y aquí tenemos a la par, todo esto es este es el ectodermo. De este ectodermo se formó el tubo neural, se engrosó primero como placa acá, después se plegó y al final paró conformando el tubo neural. Todo esto es el mesodermo y aquí tenemos el endodermo. Pueden apreciar ustedes que al inicio la aorta son dos, una del lado derecho y otra del lado izquierdo, pero cuando este se dobla, como cuando doblamos una tortilla, se juntan acá y se conforma una sola aorta. Si estuviéramos en el área donde está la parte cardíaca, también veríamos dos tubos cardíacos primitivos, pero eso es si el corte fuera a nivel cerca de la parte cefálica, donde estaría el área cardíaca. También empieza con dos tubos. Bueno, aquí están las somitas, son estos engrosamientos. Recuerden que hay de 41 a 42 pares de somitas. Se formaron por una condensación de células mesenquimales. Tubo neural, en la parte de la médula. Bueno, ese tubo neural, ese epitelio que tiene ese tubo neural, va a formar las neuronas. Primero van a ser neuroblastos, después van a diferenciarse en neuronas. Ese mismo epitelio va a formar las células de la neuroglia, primero glioblastos, después van a ser va a ser astrocitos fibrosos y astrocitos fibrosos y astrocitos protoplásmicos, y también vamos a encontrar oligodendroglia dentro de esta neuroglia. La microglia tiene origen diferente. La microglia es nuestra defensa en el tejido nervioso, proviene de células mesenquimáticas, de las mismas células que forman los macrófagos en la médula ósea. De ahí provienen la microglia, y estas células son pequeñas pero son fagocíticas.
Bueno, la pared del tubo neural, la parte que conforma la médula espinal, luego se hace grueso el epitelio cilíndrico, al adquirir más capas, entonces queda el neuroepitelio, estas se dividieron y van a formar una zona intermedia que también se llama capa del manto. De aquí se van a diferenciar tanto las células, los neuroblastos, como las células de la neuroglia. Y por último, estas al ir madurando van a emitir prolongaciones que son fibras nerviosas que van a conformar la zona marginal. Aquí vamos a encontrar entonces en la zona marginal fibras nerviosas. La microglia procede de células mesenquimales que vienen desde la médula ósea. Aquí tenemos el tubo neural, muy esquemático. Aquí está el neuroepitelio, ese por división le dio origen a esta parte que es la zona intermedia, que también se llama capa del manto. Y por último, estas emitieron fibras y otras fibras vienen desde arriba, desde el encéfalo, y van a conformar la capa marginal, que será la futura sustancia blanca. Esta será la futura sustancia gris y este será el futuro, ya queda solo como epitelio ependimario. Olvidé algo. Voy a tomar un poco de agua porque olvidé mencionarles que el tubo sufre engrosamientos en la parte lateral, pero está delgado aquí en la parte dorsal, que le vamos a llamar, de aquí en adelante le vamos a llamar techo, y está delgado en esta parte ventral que le vamos a llamar piso. El techo y el piso son bastante delgados. Bueno, la proliferación en las paredes, lo que engrosa esa parte de las paredes, hace que después aparezca un surco a lo largo de todo el tubo neural, un surco del lado derecho y uno del lado izquierdo, que dividen al tubo neural en lo que se conocen como dos áreas. El área dorsal le vamos a llamar placa del techo y el área ventral le vamos a llamar placa basal. El surco longitudinal entonces divide en esas... Yo me estoy confundiendo acá, disculpen. Es que grabé la otra clase anteriormente y estoy un poco cansado, pero vamos a seguir. Bueno, mencionamos que aparece un surco y ese surco va a dividir en dos, una parte dorsal que será la parte alar y una parte ventral que será la parte basal. Luego el techo resulta adelgazado. El techo y también la parte del piso resultan delgados. Entonces vamos a ver que la placa del piso, que es lo que debiera de decir acá, que aquí encontré el otro error, por eso me equivoqué. La placa del piso no basal y la del techo son delgadas. La placa alar y la placa basal van a tener, la parte alar va a tener función aferente, eso quiere decir que le llegan impulsos nerviosos, y la parte ventral, que es basal, va a tener función eferente o motora. Lo vamos a ver acá en el tubo neural. Esto es lo que les mencioné. El techo, o sea, la parte más dorsal, se convierte en el techo. La parte más ventral se convierte en el piso. El surco es este que está a lo largo, uno del lado derecho, el otro del lado izquierdo, subdivide en dos a la médula espinal. Toda esta parte que queda del surco para la parte dorsal se va a llamar placa alar y va a ser sensitiva, va a recibir fibras aferentes, fibras que llevan sensibilidad. Y todo lo que está acá, en la parte ventral,
se va a llamar placa basal y va a tener función motora. Eso quiere decir que las fibras que salgan de acá llevan impulsos nerviosos. Aquí podemos observar la capa marginal que habíamos mencionado. Aquí está la del epéndimo. Aquí está la capa intermedia o zona intermedia que va a formar las placas alares y placa basal. Y aquí está la zona marginal que va a formar la sustancia blanca. Ahora sí. Las placas alares, sus cuerpos neuronales van a formar columnas dorsales que luego se convierten en las astas posteriores. Aquí se van a ubicar ciertos núcleos, cierta condensación de neuronas. Y las placas basales se van a convertir en las astas anteriores y una parte en las astas laterales. Los axones van a constituir las raíces que llevan impulsos nerviosos hacia afuera y que constituyen las raíces ventrales de los nervios raquídeos. Aquí tenemos toda esta evolución, el tubo neural, aparecen los surcos, se divide en placa alar sensitiva, placa basal motora. Aquí están los surcos, este es el epitelio del ependimario. Aquí está la zona marginal que solo tiene fibras. Aquí ya se va definiendo la médula espinal, se reduce la luz del canal ependimario, las células ependimarias, la zona intermedia se convirtió en placas alares y placas basales. Y aquí tenemos toda la porción marginal que se constituye en sustancia blanca. Bueno, la médula espinal se desarrolla en conjunto con las vértebras. Las vértebras conforman un canal radicular, un canal dentro de las vértebras que alojan a la médula espinal. Al principio tienen la misma longitud, pero después crece más la columna y la médula va quedando relegada. Vean ustedes acá en el feto, al principio llena todo, después la encontramos a nivel de la sacra 1, al final en el niño llega hasta L3 por acá, como lo tenemos acá, y en el recién nacido, y conforme se va desarrollando, entonces la médula espinal va quedando hacia arriba. Al final llega hasta L1 nada más, hasta el inicio de L1, de tal manera que entre L1 y L2 o entre L2 y L3 podemos extraer líquido cefalorraquídeo. Bueno, terminamos la médula espinal y ahora de una manera sintética y sencilla, porque podemos hacerlo complejo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Vamos a ver cómo se desarrolla el encéfalo o el cerebro, que es lo mismo, que es todo lo que está encerrado en la caja craneana. Vamos a tener que esa parte que va del cuarto par de somitas hacia la parte craneal se va a desarrollar y se van a conformar 3 vesículas. La que está más craneal se va a llamar prosencéfalo o también se conoce como vesícula anterior. Luego tenemos el mesencéfalo o vesícula media y la que está más caudal es el rombencéfalo o vesícula caudal. Al principio son 3 vesículas: prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Este prosencéfalo después se divide en 2. Y entonces se va a conformar el telencéfalo, que tiene 2 vesículas, una hacia el lado derecho y otra hacia el lado izquierdo, pero es una sola vesícula que proviene del prosencéfalo. El diencéfalo, que es el que vemos acá. Estas 2 provienen del prosencéfalo. Luego tenemos el mesencéfalo, que sigue como mesencéfalo. Luego tenemos el metencéfalo acá en color verde
Y por último, el mielencéfalo, que proviene del rombencéfalo. Algo sucedió. Ahí estamos. Bueno, aquí tenemos las 3 vesículas. Vemos que el embrión ya está adoptando la forma de C. Acá. Estamos entre la cuarta y quinta semana. Y tenemos acá el prosencéfalo. Aquí está el mesencéfalo y aquí está el rombencéfalo. Y aquí está la médula espinal en formación. El telencéfalo y el diencéfalo provienen del prosencéfalo. El mesencéfalo sigue como mesencéfalo. El metencéfalo y el rombencéfalo, el metencéfalo y el y el mielencéfalo, aquí hay otro error. El metencéfalo y el mielencéfalo, miel porque está cerca de la médula espinal, provienen del rombencéfalo. 5 vesículas: vesícula telencefálica, diencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo y mielencéfalo. Bueno, vamos a ver ahora la última vesícula, la que está vecina a la médula espinal, le da origen al bulbo raquídeo. Este no es inglés, pero es al bulbo raquídeo. Bueno, la parte caudal. Esta parte caudal es muy parecida a la médula espinal. Lo único que vamos a encontrar es que las placas alares tienen una situación más marginal. Y también se conforman los núcleos grácil y cuneiforme que provienen de estas placas alares. Y además se desarrollan ahí los haces piramidales. Lo vamos a ver en esto se me adelantó. Después regresamos. Esta sería la parte del mielencéfalo. Miren ustedes que se parece a la médula, un tubo. Aquí están los haces piramidales. Aquí estaban las placas alares, pero migraron se hacen más dorsales y constituyen el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme, ¿verdad? Y hay algo de sustancia gris acá rodeando al canal del ependio. Bueno, esto era el mielencéfalo. Si subimos un poco, llegamos a la otra porción del mielencéfalo. Esa otra porción del mielencéfalo está un poco más cranealmente. Y aquí vamos a observar cómo este es la placa del techo, aquí está la placa del piso, pero aquí sufre un engrosamiento el piso. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Que aquí las placas alares junto con sus fibras se caen y se dirigen a esta porción. Yo siempre les pongo como ejemplo que si yo tomo un libro por el lomo y luego dejo que la mitad de las hojas caigan a la derecha y la mitad a la izquierda, entonces al final van a caer hacia acá. Así como caen las hojas de un libro, así se dirigen las placas alares que están acá y las placas basales hacia esta porción. Miren hasta dónde llegan las placas alares para conformar los núcleos pontinos. Bueno, ya aquí vemos las placas alares, las placas basales, se dirigen hacia esta porción. Vean que del techo adelgazado, porque al caer esto se estiró el techo, se adelgaza y de esa tela que queda acá, que tiene tejido conectivo con capilares sanguíneos y el epitelio ependimario, de esa tela coroidea, es el nombre que recibe, se forman los plexos coroides. Aquí ya tenemos conformado el plexo coroides, que se formó de la tela coroidea que
que tenemos acá, que tiene tejido conectivo de la pía madre y vasos sanguíneos y el epitelio ependimario. Las placas alares son sensitivas, las placas basales son motoras, tal y como lo habíamos mencionado. De aquí de estos núcleos arranca el glosofaringeo, el neumogástrico, el nervio espinal, el hipogloso. Aquí está el surco limitante que resultó bajándose también, que la médula dividía en dos. Bueno, ahí terminamos todo lo que era el mielencéfalo. Y ahora vamos al metencéfalo. El metencéfalo, una parte se va hacia la parte ventral, como dice la flecha, y va a formar el puente o protuberancia. Las placas basales las vemos acá, y algo de las placas basales cae a la protuberancia, y las placas alares ascienden junto con estos labios rómbicos que vemos acá, que van a conformar el cerebelo, aquí en esta porción. Aquí podemos apreciar cómo esos labios rómbicos al final paran uniéndose y conformando el cerebelo, y luego adquieren todo ese patrón de surcos que posee el cerebelo. ¿De dónde viene el cerebelo? Entonces viene del metencéfalo. La otra parte del metencéfalo va a conformar el puente o la protuberancia que la tenemos acá. Subimos un poco más, ya vimos el rombencéfalo dividido en metencéfalo y mielencéfalo. El mielencéfalo se parece un poco a la médula espinal, lo que está pegadito a ella, y la otra parte vimos que se conformaban todos esos núcleos a ese nivel, como las placas alares cayeron y se situaron ventralmente. Luego vimos que el metencéfalo conforma el cerebelo y el puente o protuberancia. Ahora pasamos hacia la tercera vesícula, que es el mesencéfalo. Ese no sufre mayores cambios, su cavidad se convierte en el acueducto de Silvio. Las placas basales van a conformar una serie de núcleos que en conjunto se llama tegmen, y las placas alares van a formar 4 núcleos, que son los tubérculos cuadrigéminos. Como son 2 superiores y 2 inferiores, entonces también se les llama colículos superiores y colículos inferiores. Aquí tenemos la conformación de los colículos que se dirigen a la parte dorsal, y aquí tenemos la conformación de los núcleos del tegmen. Entre ellos está el núcleo rojo que está señalado a este nivel. Aquí está la placa alar, aquí está la placa basal, esto se va a convertir en el acueducto de Silvio, cómo las placas alares van a formar los colículos y cómo las placas basales van a formar el núcleo rojo y otros núcleos que están presentes acá. Bueno, la parte que se continúa, o la vesícula que se continúa, es el diencéfalo. Ahora ya estamos en el prosencéfalo, que de ese prosencéfalo se formó el diencéfalo y se formó el telencéfalo. El diencéfalo, en las paredes del diencéfalo vamos a encontrar los tálamos. Aquí vamos a encontrar el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo, que son núcleos dentro de esa pared, son núcleos que localizamos ahí. Yo siempre los menciono como estaciones. Todas las sensaciones que vienen de nuestra médula espinal tienen que pasar por los tálamos, y todos los impulsos nerviosos que vienen de la corteza cerebral tienen que pasar por los tálamos. Pasan por otros núcleos anteriormente, pero también pasan por los tálamos. Y se forma también la glándula pineal. Aquí tenemos el cerebro en formación. Aquí abajo está
el mielencéfalo, aquí está el metencéfalo formando el cerebelo y la protuberancia, aquí está el mesencéfalo en donde están los colículos, aquí está el diencéfalo. Este diencéfalo es sumamente importante porque de aquí también lateralmente se va a formar la retina. Aquí está el quiasma óptico y de aquí se va a formar la retina también por vesículas que se llaman vesículas ópticas. Y en el techo se va a formar la glándula pineal. Y acá en el piso del diencéfalo va a haber otro infundíbulo que crece hacia abajo y va a ser la hipófisis nerviosa. En ese mismo momento, desde el ectodermo de la cavidad bucal, está creciendo la bolsa de Rathke que va a formar la parte anterior de la hipófisis y aquí se va a formar la parte posterior de la hipófisis. Las paredes entonces tienen los tálamos, tienen el tálamo, el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo. Y la cavidad que encontramos acá va a ser la cavidad que se conoce como tercer ventrículo. Lo que no mencioné es que la cavidad que está entre el mielencéfalo y el metencéfalo va a conformar el cuarto ventrículo. Aquí está el tercer ventrículo. Acá solo hay conducto, el de Silvio. Bueno, eso sería todo lo que vamos a mencionar del diencéfalo. Ahora nos vamos al telencéfalo, que es el encargado de formar las vesículas cerebrales que después se van a transformar en los hemisferios cerebrales. Aquí tenemos una del lado derecho, otra del lado izquierdo. Estas van creciendo, al final se unen acá y se unen conformando la hoz del cerebro. Aquí tenemos el cuerpo estriado que después las fibras de la corteza cerebral lo atraviesan y lo convierten en dos núcleos. En el tercer ventrículo no mencioné también que se conforma un plexo coroideo que es el que está representado acá. Y en las vesículas también vamos a encontrar dos cuerpos coroideos. Estos serían los dos ventrículos laterales. Bueno, aquí tenemos todo el desarrollo embriológico del encéfalo. Recuerden que todo arrancó desde un embrión trilaminar, que aquí está el endodermo, aquí está el ectodermo en azul, aquí está el mesodermo, aquí se está conformando el tubo neural, aquí están las somitas, el notocordio. Aquí ya se conformó el tubo neural, aquí están las somitas, aquí tenemos el endodermo, aquí está el tubo neural. De ese, del cuarto par para la cola se va a formar la médula y del cuarto par para la parte cefálica se va a formar esto que tenemos acá, que son las tres vesículas que van a formar el encéfalo. Estas se convierten en 5 vesículas: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Se convierten en 5. Telencéfalo, diencéfalo, que viene del prosencéfalo. El mesencéfalo sigue siendo mesencéfalo. Y el rombencéfalo se convierte en metencéfalo y mielencéfalo. El telencéfalo va a formar los hemisferios cerebrales, la hoz del cerebro y el cuerpo calloso. El diencéfalo, que está en rojo acá, dijimos que formaba los tálamos. Bueno, y aquí vamos a encontrar los ventrículos laterales. El diencéfalo va a formar los tálamos. Mencionamos que ahí se forma la glándula pineal también y se forma el infundíbulo que va a formar la parte nerviosa, de la glándula hipófisis, y aquí ubicamos el tercer ventrículo. Luego tenemos acá
el mesencéfalo. En el mesencéfalo dijimos que están los pedúnculos cerebrales, los colículos y el tegmen. El tegmen está formado por núcleos rojos, sustancia negra, y su espacio o su conducto es el acueducto de Silvio. El metencéfalo va a formar la protuberancia o puente, va a formar el cerebelo y ahí se ubica una parte de la mitad del cuarto ventrículo. Y por último tenemos el mielencéfalo, que ya está pegado a la médula, ahí se forma el bulbo raquídeo y su porción inferior forma el cuarto ventrículo. Bueno, continuando con los hemisferios cerebrales, veamos acá cómo este núcleo caudal, aquí están los plexos coroides de los hemisferios cerebrales, estos son los ventrículos laterales, aquí está el tercer ventrículo con su plexo coroides. Vean cómo las fibras nerviosas que vienen ya, axones que vienen de la corteza cerebral, parten este núcleo, que era el núcleo estriado, ahora lo convierten en caudado y en lenticular y se dirigen para pasar por los tálamos. Aquí tenemos cómo se va desarrollando las vesículas encefálicas para conformar los hemisferios cerebrales. Bueno, el cuerpo calloso y la hoz del cerebro. Bueno, y hay algunas anomalías que se van a presentar. Son muchas, pero solo les voy a mencionar 3. Meningocele, que es una herniación. Es una herniación. Lo que sucede es que se forma junto con el canal radicular. Si algunas vértebras al final no se cierran, que regularmente la última parte de las vértebras se cierra en la parte posterior, si no se cierran, entonces las meninges se pueden salir. Y entonces tendríamos por fuera las meninges y tendríamos líquido cefalorraquídeo. Esto se llama meningocele. Si la abertura permite que la médula también se salga, entonces esa herniación ya incluye a la médula y esta se llama mielomeningocele. Y también la anencefalia. La anencefalia es la ausencia de cerebro. Solo tenemos una parte del mielencéfalo o del bulbo y el resto ya no existe. Y eso porque tienen que formarse el cráneo. Si no se forma el cráneo, no se forma el encéfalo. Y entonces tenemos toda esa... Si no se forma una vértebra, entonces vamos a tener meningocele o mielomeningocele. Hay algunas otras anomalías. Vean ustedes que hemos visto embriológicamente de dónde provienen la neuroglia, de dónde provienen las neuronas, del epitelio ependimario, y hay algunos tumores también, los más frecuentes son los astrocitomas, y entonces pertenecen a la neuroglia. Bueno, hasta ahí dejamos el día de hoy. Esto es la embriología del sistema nervioso, es un poco compleja, pero poniéndole atención y sabiendo ustedes anatomía les va a ser mucho más fácil. Muchísimas gracias.